Me gustaría darte una introducción del doctor Abella. El doctor Abella nació en Baracoa, Cuba, así es que tiene una buena asistencia acá de cubanos, doctor. Así es que si va a escuchar ahí los amenes de los cubanos. Es pastor ordenado con más de 30 años de experiencia ministerial. Se ha desempeñado como decano académico, profesor de estudios de posgrado por muchos años. Y como lo dije en la introducción que hice del entrenamiento, felicito mucho al doctor Abella porque gran parte de su carrera ministerial la ha dedicado a prepararse sirviendo al Señor, pero a la misma vez teniendo sus estudios formales y profesionales. El doctor Abella tuvo su diploma en teología pastoral por la Universidad de Río Grande, cursó sus estudios de maestría en consejería pastoral por la Universidad de Liberty, obtuvo su maestría en educación religiosa por la Universidad de Cornerstone, su maestría en divinidades y su doctorado por el Seminario Teológico de Dallas, y su PhD, que es el título más alto académicamente que se puede ofrecer, lo recibió del Midwestern Baptist Theological Seminary. Actualmente enseña en las universidades de Liberty, Biola, el Southern, el Southwestern y también en el B.H. Carroll Bible Seminary. Tiene una amplia experiencia como docente, como catedrático de nivel de maestría y doctorado, pero sobre todo un pastor con corazón de pastor. Y eso a mí me encanta porque huele a oveja. Y de eso se trata, no el típico docente que está detrás de un escritorio, sino aquella persona que tiene involucramiento con la iglesia local y con las ovejas. Está casado con Claudia, su esposa, por más de 30 años, y ella me pidió que enfatizara felizmente casado. Así es que ese énfasis es muy importante, ¿no es cierto? Y nos alegra mucho de que ella le pudo acompañar en este viaje. Han procreado a 3 hermosos hijos y ya están en la etapa de nietos. Y me dijo el doctor Abella hace un momento cuando estábamos cuadrando el servicio de hoy, pastor, me dijo, yo hubiese querido comenzar con los nietos y después con los hijos. Pero no se puede, pero sin lugar a dudas Dios le ha permitido una nueva etapa al doctor Abella como padre, como abuelo y ahora un amigo de Shadow Mountain en español. Así es que sin más preámbulos te invito a que recibamos con un fuerte aplauso al Señor por la vida del doctor Fernando Abella. Gracias, hermano, gracias. Gracias, hermanos. El hermano se le olvidó de ponerme otro título como siervo inútil. Así que le voy a pedir, hermanos, en este día que tengamos la bondad de inclinar nuestros rostros, ir al Señor y pedir que sea la voz de Él la que hable a nuestros corazones. ¿Les parece? Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Santo, te doy muchísimas gracias, porque tú, Señor, eres bueno, y tú, Señor, te dignas de tener misericordia de nosotros. No merecemos nada de ti, pero tú en tu bondad y en tu grandeza nos usas como siervos inútiles, pero en tus manos hacemos proezas. Gracias, Señor, y te ruego en el nombre de Jesús, de que esta porción que vamos a tocar hoy en 1 Corintios, capítulo 4, versos del 1 al 5, tu Espíritu Santo hable de una manera especial. Usa tu siervo, pon carbón encendido de tu altar en mis labios y quita mi pecado para que yo pueda hablar como tú quieres. Dame palabras y quítame palabras para que yo hable exactamente lo que tú quieres que yo hable en este día. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias y te lo pido todo, Padre. Amén. Este hombre tenía 38 años de edad y cuenta la noticia de Francia que este hombre iba manejando en las carreteras de París con su celular, comunicándose con su esposa acerca de una fiesta que iban a tener, de unos amigos que iban a invitar.
Y en medio de los preparativos que ellos estaban tratando de coordinar, él tenía una opinión, ella otra, pero ambos manejando por la carretera. Dice que ambos empezaron a discutir y la discusión se volvió tan acalorada que descuidaron el camino por donde iban y chocaron. Y lo curioso es que dice la policía que ellos no entienden cómo ambos chocaron carro con carro frente a frente. Se salvaron de milagro, aunque tuvieron un periodo muy largo de recuperación. Y yo me quedé pensando en esta historia. Yo dije, ¿con celular o sin celular, hermanos? Hay choques, hay dificultades, hay conflictos que muchas veces acarrean consecuencias. En el matrimonio hay choques. Uno quiere una cosa, otro quiere otra. En los centros de trabajo hay choques. En la iglesia también. Y me puse a pensar, la iglesia de Sharon Mountain tiene una misión dada por Cristo que es la de hacer discípulos. Muchos conflictos pueden venir. Muchas situaciones, Pastor Saldaña, si no están sucediendo ya, van a suceder. Y el peligro de todo esto es que pase lo que le pasó a esta pareja. Que no se enfoquen en el camino que tienen que ir y ciertas cuestiones los distraigan. El problema que estamos teniendo hoy en la iglesia muchas veces es la distracción. Hoy estuve hablando con un pastor y me dijo, en esta ciudad hay muchas distracciones. Cristo mandó a la iglesia a hacer discípulos. Cristo no mandó a la iglesia a ser una entidad consumista de productos musicales. Dios no mandó a la iglesia a ser consumista de shows. Dios mandó a la iglesia con una misión, y es la misión de hacer discípulos. Pero podemos distraernos. Y puede ser que los conflictos que se presenten tengan posiblemente cierto efecto en desviarlos de esa misión que Cristo les llamó. Hermano, en el 1 Corintios capítulo 4, usted ve una iglesia que si se fuese escrito esta carta en estos tiempos, nosotros lo hubiésemos calificado como una iglesia tóxica. Hermano, había inmoralidad sexual, usted conoce. Había demandas legales entre ellos. Había divisiones, favoritismos, divisiones entre líderes. Estaban infatuados con la sabiduría de los hombres. Algunos estaban demasiado orgullosos. Criticaban y menospreciaban a Pablo. Pablo sufría el rechazo tanto del mundo como inclusive de la gente de la propia iglesia. Si nosotros en capítulo 4 miramos cierto tipo de evidencia interna del pasaje, porque así le llamamos cuando empezamos a ver ciertas cositas dentro del pasaje y empezamos a olfatear cómo era que estaba el ambiente cuando Pablo escribió 1 Corintios 4, usted va a notar de que era un ambiente tóxico,
Era un ambiente de mucha tensión. Y usted lo nota si está en 1 Corintios capítulo 4 y ve conmigo el versículo 7, por poner ejemplos nada más, ¿ok? Vea lo que le dice en el versículo 7. Pero ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Miren el verso 19, nada más que para darle unas pinceladas, hermano. Verso 19, pero iré a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Parece que el ambiente era tenso, porque el reino de Dios, verso 20, no consiste en palabras, sino en poder. Y en el verso 21, Él le pregunta a ellos, ¿qué ustedes quieren que yo haga? ¿Quieren ustedes que yo vaya a ustedes con vara? ¿O con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Cómo ustedes quieren que yo vaya a ustedes? Era un ambiente tenso. Hermanos, los hermanos de Corinto, por evidencia interna de 2 de Corintios capítulo 10, verso 10, dice que algunos hermanos de la iglesia consideraban a Pablo que su presencia corporal era débil. En pocas palabras, hermanos, dicho esto en un lenguaje actual, que Pablo era un debilucho. Y que lo que Pablo decía, dice la palabra de Pablo, dicen algunos de ellos que era menospreciable. ¿Usted se imagina? Que lo que Pablo decía, dicho de una manera coloquial, no servía para nada. ¿What? ¿Cómo cumplir una misión cuando estás sufriendo críticas? Y en el caso de Pablo ya hubo una ofensa de tipo personal. Y también una crítica a su competencia como apóstol. Hermanos, el Espíritu Santo usó a Pablo para escribir a lo menos 13 cartas. Y estos hermanos diciendo que lo que Pablo decía y enseñaba no servía para nada. ¿Cómo mantener la mirada en la misión cuando tú sufres? ¿Cómo cumplir con la misión de hacer discípulos cuando estás siendo atacado de una manera personal? Cuando atacan a tu familia, cuando atacan a tus hijos, cuando te dicen que no sirves para nada. Hermano, el enemigo no está contento con que ustedes tengan esa misión y los atacará, sin duda alguna. El Señor ha puesto en el corazón del pastor Saldaña de ir y hacer discípulos. Y yo me he visto en esta misma situación y me hago la pregunta, ¿cómo mantenerse fiel en medio de la crítica, de los conflictos, del sufrimiento? ¿Cómo no perder el rumbo? ¿Cómo seguir la misión que el Señor nos ha dado? Y esa pregunta se la hice yo al pasaje. Pablo, ¿cómo yo puedo mantenerme en la ruta? Y Pablo me da aquí una gran enseñanza, que yo creo que es la tesis de esta porción. A pesar de cualquier sufrimiento, enfoquémonos en la misión de hacer discípulos, procurando ser hallados por Cristo fieles. Amén. Y Pablo me dio 3 enseñanzas a mí por este pasaje, hermano. Dios me habló a mí y lo que Él me habló yo se lo quiero compartir. La primera enseñanza que Pablo me dio aquí en este pasaje es: debes de apropiarte de tu identidad con humildad. Hermano, no hay otro aparte de Jesucristo que haya subido al cielo
haya bajado y haya contado lo que sucedió. Hermano, cuando se le hace un tipo de ataque de índole personal a Pablo, la pregunta que yo me hice cuando empecé a leer este pasaje y leí el contexto, ¿cómo Pablo iba a reaccionar? ¿Cómo reaccionar? El mismo Pedro decía que él alababa a Dios por la sabiduría que le había sido dada a Pablo. ¿Y cómo decir que la palabra de Pablo no servía para nada? ¿Cómo respondió Pablo? Él no sacó su resumen, él no se defendió. ¿Cómo reaccionó Pablo? Con humildad, sí, pero conociendo su identidad, quién él es y quién era en Cristo. Ve el versículo 1, dice, así téngannos. Y esa palabra, ese verbo, téngannos, está en modo imperativo en el griego, téngannos. En pocas palabras, les ordeno a ustedes que el concepto que tengan de mí sea este. Tengan los hombres como servidores de Cristo. Y cuando él usa la palabra siervo, en el griego también hay a lo menos dos palabras para los siervos. Estaba el doulos, que era el siervo que servía en las casas y tenía más libertad, cierta libertad. Pero aquí no usa la palabra doulos, sino usa una palabra griega muy específica y es la palabra huperetes. ¿Quiénes eran los huperetes? ¿Sabe usted quiénes eran los huperetes? Eran esclavos también, eran servidores, pero que trabajaban en los barcos llamados trireme, que posiblemente está en su pantalla. Trireme porque eran de 3 hileras de remos. Ahora, los huperetes no trabajaban o no remaban en el nivel superior donde podían tener un poco de viento. No remaban en el segundo nivel donde estaba un poco más cómodo. Los huperetes eran los que remaban en el piso de abajo, de más abajo. ¿Y sabe quiénes eran estos siervos? Eran personas que habían sido condenados a muerte y que le habían conmutado la pena de muerte por galera. En pocas palabras, eran siervos que habían sido condenados a muerte y para no ejecutarlos, le decían: tienes que remar debajo de esos barcos hasta el último día de tu vida. Y si el barco en una guerra con otros barcos se hundía el juperete junto con el barco y ahí se ahogaban todos porque el juperete tenía unas cadenas atadas de tal modo que no se podía mover. Cuando nosotros entendemos la palabra que Pablo usa acá y la connotación que tiene el ser un juperetes de Cristo, entonces uno entiende cuando Pablo dice: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo ahora ya no vivo. Yo soy un condenado a muerte, pero el resto de mis días lo voy a emplear en el servicio del Señor hasta que muera. Por eso es que Pablo dijo muy claramente: si todavía sirviéramos a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. Mi querido hermano, en las críticas o lo que le venga a atacar, tengamos siempre esto en mente: nosotros somos juperetes de Cristo. Nosotros no tenemos muchos títulos,
el título que mejor nos calza a nosotros es de juperetes de Cristo. Por eso le dice, yo le ordeno a ustedes que me llamen juperetes y administradores de ¿qué? De los misterios de Dios. Y aquí cuando usa administradores, usa la palabra oikonomos, que quiere decir mayordomo. ¿Por qué razón? Porque los mayordomos son las personas responsables de administrar los bienes de su Señor. Y la iglesia de Sharon Mountain, el Señor le ha confiado el ministerio de la palabra del Señor para ir y alcanzar a las almas perdidas y administrar los misterios de Dios, que no es otra cosa que el mensaje de la cruz a las personas que están perdidas y que necesitan el mensaje de salvación. A ti se te ha encomendado el mensaje de vida o muerte. Tú con tu mensaje, tú juperetes que has sido llamado por Cristo, tienes un mensaje de vida o muerte. Un mensaje de salvación para un mundo perdido. No es el proyecto del pastor Saldaña, es el proyecto de Dios, es la misión de Dios, es la voluntad de Dios para esta iglesia, de llevar y anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos administradores de ese mensaje. Por eso es que dice Pablo, haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó el hecho de ser igual a Dios. Él no era un wannabe, él era un igual a Dios. Sin embargo, se humilló a sí mismo. Se hizo obediente, se hizo como uno de nosotros, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad es requisito indispensable para llegar a ese mensaje. Nuestros remos como juperetes es trazar bien la palabra de verdad y llevar al puerto de salvación las almas que están perdidas. Y me enseñó este pasaje una segunda lección. Y es esta: seamos responsables en nuestro servicio, porque un día al Señor tendremos que dar cuenta. Mire el verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores, es decir, de lo que administramos la palabra de Dios, que cada uno, nótese el énfasis, cada uno sea hallado fiel. Yo lo voy a repetir, que cada uno sea hallado fiel. Ahora, hay algo interesantísimo en este pasaje, y es que cuando el Espíritu Santo inspira esta escritura y cuando se escribe el verbo ser hallado en un tiempo que no tenemos en español, que es tiempo auristo. El auristo es, vamos a decirlo en términos generales, un tiempo verbal que indica un punto específico, un día, una hora, donde algo se va a realizar o se realizó. Entonces yo me quedé pensando, bueno, ¿qué punto es ese que se está refiriendo Pablo? ¿Qué punto es? Bueno, se está refiriendo al juicio del gran trono blanco. No, para el cristiano no. ¿Por qué razón? Porque no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios que hemos pasado de muerte a vida. Pero esto no, ustedes aplaudieron ahora, pero ahora no van a aplaudir, porque esto no les va a gustar. Pero yo se lo tengo que decir. Hermano, aquí se está refiriendo, ¿sabe a qué? Al tribunal de Cristo.
Busquen su Biblia, Romanos capítulo 14, y lea conmigo algunas partecitas del verso 10 y 12. ¿Le parece? Por eso le digo, esta partecita no van a aplaudir, no le va a gustar mucho, yo sé, pero lean de todas maneras. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hay un momento, un día, una hora, un minuto establecido en el reino de Dios donde cada uno de nosotros vamos a tener que mirar a Cristo cara a cara. Para determinar si va a ser salvo o no, no. Si usted va a estar allí, hermano, es porque es salvo. Porque ahí no hay cabida para inconversos. No, es el tribunal de Cristo donde solamente van a participar los cristianos. Y 2 de Corintios capítulo 5 verso 10 nos dice también, léalo conmigo, sé que no les va a gustar. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, nótese el énfasis, todos y cada uno, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sabe lo que quiere decir eso, hermano? Que hay un día, una hora, un minuto, un segundo, donde nosotros vamos a tener que comparecer y se va a llamar su nombre y se va a llamar el mío y Cristo va a estar parado y tendremos que verlo a Él frente a frente. ¿Y sabe cómo es que vamos a ser juzgados? No en base a nuestra capacidad, porque ni usted ni yo tenemos dominio sobre la capacidad, sobre los talentos. Eso lo da Dios. Pero sí vamos a ser responsables de responderle a Cristo por nuestra fidelidad. No de nuestra capacidad, sino de nuestra fidelidad. Sí, ya sé que se pusieron medio serios, ¿verdad? Y dice Pablo aquí que el juicio no va a venir de los hombres. Mira lo que dice el verso 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgados por ustedes o por tribunal humano. Y aquí juzgado significa ser evaluado para ver si eres fiel o no. Ningún ser humano. Dice Pablo, yo aquí no estoy sirviendo para el qué dirán. Ustedes me están atacando, pero es que yo no tengo en mi mente agradarles a ustedes. Incluso, él dice, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque en nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero a mí, el que me juzga es el Señor. ¿Por qué nosotros debemos de ser responsables en el trabajo que el Señor nos da? Porque un día vamos a tener que dar cuenta. Esta segunda enseñanza que Dios me dio a mí es: procura presentarte a Dios como un obrero aprobado. Y para eso, y para cumplir la misión que Sharon Mountain tiene, no basta con el buen deseo. No basta con que usted sepa de que usted es un siervo. La misión que el pastor Saldaña, junto con su equipo ministerial, quieren, requiere de obreros que sean serios, de personas que sean responsables, que si se les dice, hermano, esta es su posición, que pueda responder bien a la tarea que se le ha encomendado. Personas serias, personas fieles, personas que no
se dejan desviar del camino, sino que están enfocados. Por eso yo le puse este mensaje el nombre, enfocados. Enfocados en la misión, enfocado en quién soy yo, en mi identidad, enfocado en que yo debo de ser responsable, no solamente para darle buenas cuentas al pastor, sino para darle buenas cuentas a Cristo el día que Él me llame a su presencia. Porque este es el lugar donde Dios lo llamó a servir. Sírvale con fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Por lo tanto, es imprescindible para esta misión y para este proyecto que podamos ser hallados fieles. Fieles. Hermano, un día me llamó esta historia la atención, porque míralo aquí, es una historia que salió en muchos lugares, porque dice, voy a tratar casi de leerlo, ¿no? Porque me llamó tanto la atención, que decía que un médico compartió una historia que se hizo viral. Dice que había un señor que tenía cerca de 80 años y él insistía en desayunar con su mujer. Y dice el doctor que cuando le preguntó qué es lo que pasaba con su mujer, él le dijo, bueno, mi mujer ya tiene Alzheimer y ya no me reconoce. Entonces dice el médico, ¿y aún sigues desayunando con ella cada mañana a pesar de que ya ella no te conoce? Y él dice que el hombre sonrió, le agarró las manos al médico y le dijo, aunque ella no sabe quién soy yo sí sé quién es ella. Es un hombre fiel, que no dependía de si ella lo reconocía o no. Su amor por ella le hacía estar ahí, aunque ella no lo reconociera. Cuando nosotros servimos al Señor, servimos por amor. Y cuando nosotros decidimos adoptar nuestra identidad y no sacar nuestro resumen, no defendernos, lo hacemos por amor. Cuando nosotros aguantamos crítica, lo hacemos por amor. Cuando nosotros decidimos ser responsables, lo hacemos por amor, no por temor, no por intimidación, no por el qué dirán. Lo hacemos de corazón. Y yo le pido, hermanos, de todo corazón, que ustedes hagan las cosas de corazón, pero responsablemente. Amén. Y hay una última cosa que yo aprendí de este pasaje. ¿Saben qué? Para que esta misión en Shadow Mountain se lleve a cabo de una manera competente, efectiva, cada uno de nosotros. Digo, ya yo me incluí porque ya yo creo que yo soy parte de Shadow Mountain, ¿verdad, pastor? Amén. Yo tengo que tener un corazón transparente. Mi corazón tiene que ser transparente. Y mire por qué yo llegué a esa conclusión con este pasaje. Esto es precioso, esto es lindísimo. Así que ya no juzguemos. ¿Por qué no juzgar a otra persona? Porque ya mi foco no está en lo que el otro haga. Ya mi foco está en mi responsabilidad. Y como el foco está en mi responsabilidad, ya no me ocupo de la otra persona. Y cuando alguien lo empiece a juzgar, úsele Juan capítulo 21, verso 22. ¿Usted sabe la pregunta que le hace Cristo a Pedro? Aplíquelo, hermano. Y hay una respuesta. En Juan 21, 22 hay una pregunta y hay una respuesta. ¿Sabe cuál es la pregunta? Cuando Pedro dijo, ¿y este qué? Jesús le dijo, ¿y qué a ti? ¿Y qué a ti? ¿Por qué palabra? ¿A ti qué? Si yo quiero que Él venga conmigo, ¿qué a ti? ¿Por qué?
Yo no soy responsable de la fidelidad del hermano. Yo tengo que enfocarme en cuál es mi responsabilidad. Así que ya no juzguemos nada antes de tiempo. Nótese, sí, porque va a haber un tiempo donde va a haber un juicio. Ojo, hermanos, estamos viviendo nosotros como quien ha de dar cuenta. O nosotros pensamos que el servicio en el Señor, yo lo voy a pasar así, ¿no? Y al cabo el Señor es muy amoroso y no va a pasar nada. No, hermano. No juzguemos nada antes de tiempo, porque va a llegar un tiempo donde va a haber un juicio. Así que no juzguemos nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas. Dios sacará a la luz las cosas que estén en oscuridad. Los días de las apariencias terminará. Y no es nuestra tarea evaluar la fidelidad o infidelidad de otra persona. Yo lo que tengo que concentrarme es que yo, estando presente con el pastor Saldaña, con cualquier otro hermano, yo sea el mismo aquí, allá y en Macuyá. En pocas palabras, mi corazón tiene que ser transparente. Yo tengo que vivir una vida de santidad, entendiendo de que un día yo voy a mirar al Señor cara a cara, y allí van a estar los videos, y allí van a estar las grabaciones, y me va a decir: ¿y este no eres tú? Y este otro, y esta otra cosa. Hermanos queridos y amados, yo sé que estas cosas no levantan aplausos, pero se lo tengo que decir. Un día tendremos que dar cuenta, y el Señor sacará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que en ese día no solamente lo oculto va a salir, sino que la motivación, lo que me movía a mí a servirle, también va a salir a la luz. Sí, hermanos, si el Señor va a sacar lo oculto, vuelvo a decir, no para condenación, porque si usted está en Cristo, usted está salvo. No, pero se va a evaluar nuestro trabajo en el Señor, y se van a sacar cosas ocultas que todo el mundo, que estuvo oculta para muchas personas, pero Él sacará lo oculto de las tinieblas, y Él manifestará el por qué tú y yo hicimos lo que hicimos. ¿Qué nos motivaba? Entonces dice, y entonces cada uno recibirá su alabanza del Señor. En ese día nos daremos cuenta de muchos queridos hermanos santos que nunca estuvieron en una plataforma como esta, que nunca salieron en YouTube, que nunca salieron en una televisión, pero son hermanitos y hermanitas, no por el diminutivo es de cariño, que fueron unos totales desconocidos para el mundo, pero recibirán recompensa tras recompensa de las manos del Señor, porque sus obras fueron de oro, plata y piedras preciosas. Cuando ellos servían de un corazón puro. Ellos lo hacían de corazón para el Señor. Por eso el Señor dice que el que ve en lo oculto te recompensará en público. Por eso es que yo tengo que limpiar mi corazón y servir al Señor con un corazón transparente. No para aparentar, sino para ser verdaderamente un hombre que hace las cosas con integridad de corazón, con limpieza, con motivos sanos. Por eso que dice la palabra, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Amén. Así es. En aquel día, mi querido hermano, aquellas cositas que a ti te parecían pequeñas, Dios te va a recompensar. Y qué lindo es que aquel día Él diga, bien,
buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Hermano, hubo una historia también que me impactó. Dice que había un señor que estaba vagando por las calles y quería entrar a un restaurante, pero estaba muy mal vestido y maloliente y estaba tratando de, en sus manos, de buscar algunas monedas a ver si le alcanzaba para un café y un pan. Y como él pasaba trabajo, una joven lo vio y le dijo: yo quiero, si quiere yo le invito a que usted... Y él se queda mirándola así como un poco perdido. Dice: sí, yo lo invito. Dice: y quiero que usted se siente conmigo. El Señor, todavía así como asombrado, se sentó. Pida lo que usted quiera, que yo se lo voy a pagar. Y dice que el Señor, extrañado, porque era una muchacha jovencita, muy bonita, y él todo andrajoso, él dice que se llamaba Cris ese señor, y platicó con ella y dice: hay muchas personas que me dicen cosas groseras la mayoría del tiempo. Dice que él abrió su corazón y le dijo: yo siempre quise que mi madre y mi padre tuviesen orgullo de mí, que se sintieran que yo era una persona valiosa, pero me metí a las drogas y acabé en ruinas. Le contó toda su historia a la chica. Y interesantemente, este señor fue contactado después. Dio su número de teléfono y fue contactado después. La iglesia le compartió el evangelio. Esta persona se convirtió. Este hermano se le dio trabajo, se le dio desintoxicación, aceptó a Cristo y hoy está sirviendo y ganando almas para Cristo. Pero esto no es todo. Le dice a la chica: tú no sabías en aquel día lo que iba a pasar. Y le dice: ¿qué es lo que iba a pasar, hermano Chris? Dice: en aquel día yo pensaba quitarme la vida, pero llegaste tú y me mostraste amor. No te importó que yo oliera mal. Me mostraste amor, te sentaste conmigo y me escuchaste mi historia. Y Dios te usó para que ese día yo no me suicidara. Hermanos de Shadow Mountain, ¿cuántos Chris no están por ahí buscando a alguien que les muestre amor, que les muestre comprensión? No solamente que lo limpie de su suciedad corporal, sino de su suciedad espiritual. ¿Te estás dando cuenta, mi querido hermano, por qué nosotros tenemos que adoptar la posición de juperetes? Porque el Señor no usa orgullosos, el Señor usa a las personas humildes que reconocen su bajeza delante del Señor. Dios usa gente humilde, Dios usa a gente responsable, Dios usa a gente con un corazón limpio para ganar almas, para ser discípulos, para extender el mensaje del evangelio, que es un mensaje de vida, de limpieza, de poder, de transformación a un mundo que desesperadamente necesita de obreros y de una iglesia así. Yo les pido de todo corazón que adoptemos la posición de juperetes
pero responsables y limpios de corazón. Y usted verá, hermano, cuántas almas Shadow Mountain va a ganar para Cristo. Y cuántos Chris van a dar testimonio de la obra que Dios hizo a través de sus vidas. Dios te quiere usar. Dios te quiere usar con poder para alcanzar a muchas almas perdidas. Enfócate en ser un juperete responsable y limpio de corazón. Y Dios te va a decir en aquel día: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Señor le bendiga.